Puedes sentir cuando te están observando. No hay nada que lo demuestre realmente, pero todos saben que es verdad. Y mientras me abría paso por el bosque, rifle en mano, supe que había algo más conmigo. Llevaba años saliendo al bosque en viajes de caza los fines de semana, y esta no era la primera vez que me sentía así. Por lo general, eso significaba que había sido notado por cualquier criatura en la que hubiera puesto mis ojos, aunque en una ocasión, mi observador resultó ser un oso pardo bastante irritable. Sin embargo, esta vez se sentía diferente. Dejé de moverme y miré a mi alrededor, tratando de localizar a mi observador invisible. Escudriñé los árboles con cuidado, preguntándome si tal vez solo estaba siendo paranoico. Todo estaba quieto, en silencio. Pero la sensación persistía. La mirada no se sentía hostil, como el escrutinio de un depredador acechando a su presa. En cambio, se sentía, bueno, supongo que curiosa es la mejor forma de describirla, como un niño mirándote en el metro porque estás vestido de manera extraña. Después de unos momentos, escuché un ruido suave en la distancia, algo parecido al sonido de un conjunto de campanillas al viento, pero algo distinto. Me giré para mirar, pero no vi nada más que un revoloteo de hojas. La sensación de ser observado disminuyó y continué por mi camino, tratando de sacudirme la incomodidad. En ese momento pensé que debía de ser otro cazador, tal vez usando camuflaje. Eso explicaría por qué no lo vi y por qué la mirada no se sentía peligrosa, pero no podía identificar exactamente el sonido que había escuchado. Por alguna razón, ese ruido me molestaba y no entendía por qué. Finalmente, llegué a la torre de caza que había instalado en lo profundo del bosque y me instalé para unas horas de relajación vigilante. Había traído un libro conmigo para no aburrirme demasiado, aunque necesitaba asegurarme de levantar la vista de vez en cuando, por si aparecía una manada de ciervos justo bajo mi nariz. Me senté en silencio por un tiempo, quizás una hora o dos. Era pacífico estar tan adentro en el bosque, completamente tranquilo. Parte de la razón por la que iba de caza era conectarme con la sublimidad de la naturaleza, experimentar aislamiento del bullicio y la miseria de la vida urbana. Era agradable estar solo, con solo árboles y pájaros como compañía. Estaba reflexionando sobre esto cuando de repente escuché un crujido de rama. Dejé mi libro tranquilamente y miré desde mi escondite de caza, buscando la fuente del sonido. Después de unos momentos escudriñando los árboles, vi mi objetivo. Era un ciervo, con una magnífica cornamenta, 10 puntas al menos, y perfectamente simétrico. Por lo general, no soy de los que cazan por trofeos. Generalmente solo lo hago por la carne y como excusa para estar al aire libre, pero incluso a mí me impresionó. Supuse que al menos se verían bien sobre mi chimenea. Levanté mi rifle y apunté a través del visor, alineando el disparo correctamente. No tenía prisa. No me había visto, así que tenía mucho tiempo para estabilizar mi respiración y colocar la cabeza del ciervo en mi mira telescópica. Sería una muerte limpia, instantánea, sin dolor. Fue entonces cuando volví a sentir esa sensación. Sabía que estaba siendo observado. Podía decir que era el mismo observador de antes. Supongo que podrías decir que las vibras eran similares, pero las intenciones eran diferentes. Antes, lo que me estaba mirando simplemente había sido curioso, pero ahora sentía enojo, como si estuviera celoso. El ciervo también notó que algo estaba mal. Sus orejas se levantaron y empezó a mirar nerviosamente a su alrededor. Sabía que tenía que disparar en ese momento, o de lo contrario no tendría otra oportunidad. Estaba a punto de huir, pero algo me detuvo. Escuché ese ligero sonido de algo casi como campanillas de viento desde detrás de mí, y cerré los ojos y apoyé mi rifle. No sabía qué estaba a punto de pasar, pero sí sabía que no quería verlo. Esta decisión podría haber salvado mi vida. Las campanillas aumentaron de volumen y se acercaron, mezcladas con el sonido del viento que corría. Sea lo que fuera, se movía tan rápido como un tren de carga. Lo escuché pasar junto a mí como el rugido de las olas contra la playa, el tintineo pseudo musical alcanzando un volumen casi insoportable. Escuché al ciervo gritar por una fracción de segundo, antes de que su grito fuera silenciado con uno de los ruidos más extraños que he escuchado. Ni siquiera puedo esperar describirlo con precisión. Estaba en algún punto entre un trozo de gelatina siendo empujado en una trituradora de papel y un candelabro de cristal estrellándose contra el suelo, pero ni siquiera eso hace justicia a la cacofonía infernal. Fue tan fuerte que me hizo sonar los oídos, y fue seguido por un silencio tan intenso
que juro que pensé que me había quedado sordo. Todo el bosque se había quedado en silencio, como si cada ser viviente estuviera demasiado asustado para hacer un ruido. Eventualmente, después de que el silencio pasó y los pájaros comenzaron a cantar de nuevo, abrí los ojos. No había nada allí. No había ciervo, no había sangre, no había rastros de arrastre, nada. Era como si nunca hubiera existido en absoluto. Pronto iba a oscurecer, así que salí rápidamente del escondite, caminando tan rápido como fuera posible de regreso al campamento, quizás un poco más rápido de lo estrictamente necesario. Seguí escuchando intensamente, horrorizado de que escuchara el sonido de algo que no era exactamente como campanillas de viento acercándose a mí. Finalmente, llegué a mi tienda de campaña. Estaba tentado a empacar mis cosas y salir pitando de vuelta a mi camioneta, pero a estas alturas ya estaba tan oscuro que temía perderme si lo hacía. En su lugar, simplemente me metí en mi tienda y me metí dentro, completamente vestido, con mi rifle cargado junto a mí. No dormí en absoluto esa noche. En algún momento alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, sentí una presencia fuera de mi tienda. Los vellos de mi cuello se erizaron, y esa sensación de ser observado volvió con toda su fuerza. Después de unos minutos de esto, detecté débilmente ese sonido de casi campanillas de viento, muy suave, desde afuera. Agarré mi rifle con nudillos blancos, sin querer rendirme sin luchar. El tintineo aumentó de intensidad por un momento, seguido de un fuerte golpe húmedo. Luego, las no tan campanillas de viento se desvanecieron en la distancia, y la sensación paranoica de ser observado desapareció abruptamente. Aún no salí de mi tienda hasta que salió el sol. Me senté solo, aterrorizado de que la cosa regresara, hasta que los primeros rayos de luz del sol se asomaron a través de la tela de la tienda. Sé que es infantil, pero me sentí más seguro con la luz del día. Mientras deslizaba la cremallera de la tienda y salía afuera, detecté un olor extraño, casi como ozono. Mientras comenzaba a empacar mis cosas apresuradamente para irme, pisé algo que rápidamente concluí que debía ser la fuente del olor. Era un montón viscoso de lo que parecían ser cuerdas blancas y grises en el suelo, junto con un objeto redondeado del tamaño de mi puño, con una textura como de fideos poco cocidos. No tenía idea de lo que estaba mirando, hasta que noté los 2 pequeños orbes conectados al objeto redondeado con hilos blancos. Ojos. Era todo el sistema nervioso central de un ciervo, meticulosamente despojado de carne y sacado del cuerpo. Casi vomité en el acto cuando entendí lo que estaba mirando. Había desollado ciervos antes, pero nunca había visto algo así antes ni desde entonces. Se necesitaría un cirujano maestro para hacer algo con tanta precisión. Supe de inmediato que lo que había matado al ciervo dejó esto aquí. Era un regalo, un signo de aprecio por dejarme tomar la presa, un intento de compartir la recompensa. No sé si la criatura que tomó al ciervo sabía qué partes de él comíamos. Empaqué mi campamento lo más rápido posible, y prácticamente corrí de vuelta a mi camioneta. No he vuelto a cazar desde entonces. Todas estas historias sobre la naturaleza me hicieron recordar una historia que me contó mi primo. La caza es una parte enorme de la cultura en Hawái, y los niños a menudo aprenden desde muy temprana edad cómo cazar. Mi primo, que ahora tiene unos 20 y tantos años, y ha estado cazando durante unos buenos 20 años de su vida, ha tenido algunas experiencias extrañas en la naturaleza, pero esta siempre me pareció la más extraña. ¿Alguna vez has oído hablar de un espíritu llamador? Estoy seguro de que existen fuera de Hawái, pero la idea es que, si estás en algún lugar como el bosque, o estás solo en algún lugar, si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Pasan cosas malas cuando respondes. Voy a escribir la historia como él me la contó. Tenía alrededor de 8 años cuando esto sucedió, cuando acababa de empezar a ir de caza. Yo, mis primos y mi tío fuimos a cazar una tarde en Wailua. Para cuando terminamos estábamos a unos kilómetros de distancia de nuestra camioneta. Eran alrededor de las 9 p.m. y estaba oscuro. Mi tío dijo, voy a ir a buscar la camioneta. Ustedes chicos esperen aquí. Pero mis primos querían ir con mi tío. Yo dije, voy a esperar aquí mismo. Vengan a buscarme, no estoy caminando. Ya estaba cansado de caminar. Mi tío dijo, ¿estás seguro de que quieres esperar solo? Yo dije, ni loco, no voy a caminar, esperaré. Así que dijo que volvería en media hora con la camioneta. No mucho después de que se fueron, escuché algo moverse en los arbustos. Luego escuché la voz de mi tío.
Oye, Kai, vámonos. Yo dije, ni loco estoy caminando de vuelta. Y luego mi tío silbó. ¿Sabes cuando estás jugando con los otros niños del vecindario, y tu papá silba para que entres, y sabes que cuando escuchas ese silbido, mejor te mueves rápido? Ese fue el tipo de silbido que era. Así que me levanté y empecé a caminar. Mi tío iba caminando delante de mí. No podía verlo entre los arbustos, pero podía oírlo porque estaba diciendo cosas como, si no quieres escuchar, te meterás en problemas. Luego dijo, vamos, bajemos por aquí. Quería ir hacia los arbustos, fuera del sendero. Supe que algo estaba mal. Dije, pero pensé que íbamos de vuelta a la camioneta. Justo entonces, vi luces, en la dirección de donde comenzamos. Y luego escuché el estéreo de mi tío a todo volumen, la única canción que siempre reproduce cuando va de casa. Empecé a correr, me voy, y algo agarra mi mochila. Muevo mis brazos hacia atrás y dejo que lo que fuera tome mi bolsa. Llego a la camioneta y mi tío pregunta, ¿dónde está tu cosas? Señalo hacia donde estaba y digo, te estaba siguiendo. Mi tío se pone pálido y grita, sube al coche ahora. Estoy llorando, estoy asustado. Sé que metí la pata. Sé que nunca respondes cuando alguien llama, pero sonaba igual que mi tío. Inmediatamente me llevó con mi otro tío, quien me bendijo. Hasta el día de hoy, cuando voy de casa, nunca respondo cuando alguien llama mi nombre. Como un campesino sureño que creció en los bosques profundos, bueno, más específicamente, en los bosques de la Nada, Alabama, siempre vuelvo a un capítulo muy interesante de mi vida. Verás, de niño, siempre me maravillaba de lo constante, pero inconsistente que era el bosque. El suelo siempre tenía criaturas correteando frenéticamente entre las hojas aparentemente quietas. El río mantenía un flujo constante proveniente de las cascadas ruidosas que teníamos a algunas millas de distancia. Los árboles se balanceaban de lado a lado durante las temporadas tormentosas, pero se mantenían firmemente enraizados en el suelo. Sus hojas cambiaban de color para luego desaparecer por completo en pleno invierno. Sí, nada estaba a salvo del cambio. Ahora que lo pienso, por extraño que parezca, incluso los maniquíes cambiaban allí. Ahora bien, si crees que esa oración pareció fuera de lugar en mi historia, imagina cómo fue para mí verlos por primera vez. Recuerdo haberlos visto por primera vez cuando tenía alrededor de 6 años. Apenas alcanzaba las rodillas de mi padre, pero finalmente había aprendido a no tropezar más con mis 2 pies izquierdos, y papá pensó que era lo suficientemente seguro para dejarme salir a caminar con él por primera vez. Como una niña, la naturaleza me fascinaba y me asustaba, pero nunca había asumido que encontraría maniquíes en el bosque. Podría estar con papá buscando ranas o tratando de encontrar astillas para nuestra chimenea, y sorpresa, un maniquí aleatorio no muy lejos de la casa estaría esperándonos. Honestamente, uso el término maniquíes libremente, pero originalmente, eran más como corsés, como los que mamá solía usar para colocar tela cuando me hacía ropa nueva. Malditos niños y sus bromas. Frunciendo el ceño, papá agarraba la correa de su rifle y me movía en la dirección opuesta de la que veníamos. No les prestes atención, niña, decía. Papá tiene un arma. Recuerdo tomar la mano de papá y reflexionar sobre ese comentario hasta que llegamos a casa. Pensé que era bastante tonto que quisiera dispararle a algo que se encontraba en la antigua sala de costura de mamá. ¿Por qué no los ponía en otro lugar? O al menos los pateaba. No eran amenazantes, pero a veces me sobresaltaban. Siempre parecían estar por todas partes en el bosque, casi como si nos estuvieran siguiendo, pero pensándolo bien, realmente no fue una sorpresa. Dios sabe que lo amaba. Pero mi papá era un tipo realmente irresponsable, siendo el único hijo que mamá le pudo dar antes de su muerte. Que Dios descanse su alma. Estaba decidido a criarme bien. Quería que fuera una niña del campo, ruda y resistente, que pudiera cazar, así como pelear y ganar. Admito que me había formado algunos complejos debido a eso. Siempre me preguntaba si tal vez papá hubiera estado mejor con un niño. Digamos simplemente que estaba desesperada por ganar su aprobación. A la tierna edad de 7 años, me puso un arma en las manos. ¿Ves este cricket? Este es un Ruger, él radiaba. En aquel entonces, ese rifle me parecía demasiado pesado para mis brazos delgados. Apenas podía mantenerlo en mi regazo. Este rifle ha estado en nuestra familia durante mucho tiempo. Nos mantuvo a muchos seguros y alimentados. Y cuando seas un poco mayor, te enseñaré a cazar con él. Empezaremos en la temporada de ciervos.
Fruncí el ceño y miré alrededor de la cabaña y posé mis ojos en la cabeza de ciervo montada sobre la chimenea. No creo que pueda hacerlo, papá. ¿Un tierno ciervito? No son tiernos, replicó papá, y no son dulces. Tienes que aprender a defenderte aquí afuera. Los ciervos vienen en todas las formas y tamaños. Me di cuenta entonces de que era inútil protestar. Papá había tomado una decisión, y aunque tenía 7 años, sabía que era un hombre terco. No había manera de ganar esta batalla. Así que en ese momento, simplemente asentí con la cabeza y acordé tristemente. Finalmente, cuando cumplí 12 años, papá consideró que estaba lista, principalmente porque, siendo una niña robusta, podía sostener ese rifle. La emoción en mi vientre burbujeaba mientras él me llevaba afuera y me paraba frente al cobertizo. Me sentía eufórica. Nunca me había permitido entrar allí. Cuando abrió de golpe esas puertas, mis ojos se abrieron como platos. Un ciervo en el garaje, todavía con ojos de cierva y mirándome fijamente. Me acerqué a él y papá me detuvo. «Espera un momento, Cricket, no es real», dijo papá. «Es un señuelo, aunque es un poco diferente de los que ves en la tienda». Se acercó al ciervo. «Esos son de plástico, tan falsos como vienen». Le dio una palmada en la espalda. «Este aquí está relleno de algodón. Lo llamamos taxidermia». Él sonrió. Me gusta pensar que los ciervos son un poco más inteligentes de lo que les damos crédito. Sé que la mayoría de ellos pueden detectar esas cosas falsas a kilómetros de distancia. Esta cierva aquí, bueno, nunca me ha fallado antes. Y la usaremos como cebo cuando salgamos a cazar. Te vamos a enseñar a disparar. Tan pronto como dijo eso, una sensación familiar de temor me invadió. No quería matar nada, pero no iba a hacer enojar a papá. Los terrenos de caza eran hermosos. Papá encontró un arbusto para esconderse detrás, y un gran claro que mencionó era conocido por avistamientos de ciervos machos. «Déjame prepararlo», dijo. Colocó la cierva falsa en una zona soleada del claro. Tengo que asegurarme de que la cierva no se caiga si el ciervo la abraza. Rodé los ojos, sacó algunos anclajes de tierra y cuerda y comenzó a trabajar enraizándola firmemente en el lugar. Después de esparcir algunas hojas para ocultar los materiales, papá sonrió. «Perfecto». Me miró de nuevo. «Vamos a cazar». El primer día de caza fue sin incidentes. La primera ronda de ciervos había asumido por error, o más bien, correctamente, que la cierva era una amenaza, y fue a por el ataque, lo cual no hubiera sido un problema si mis manos no estuvieran tan temblorosas. No podía precisamente alcanzar un objetivo en movimiento, mucho menos uno que pareciera agresivo. Cada vez que dejaba mi arma a regañadientes, papá decía: «Está bien, los atraparemos la próxima vez». A medida que el sol se ponía, cada fallo en la caza me dejaba sintiéndome decepcionada. Papá estaba determinado, sin embargo. No importaba lo cansado que luciera. Repetía lo mismo: «Está bien, los atraparemos la próxima vez», seguido de una palmada condescendiente en la espalda. Disparo fallido tras disparo fallido, y cartucho tras cartucho. Allí estaba papá, asegurándome que, definitivamente, los atraparíamos la próxima vez. Estas humillaciones rituales seguirían yendo durante aproximadamente 3 semanas. Algunos días teníamos que empezar de nuevo y movernos a un nuevo lugar porque aparecía un maniquí en nuestro claro preferido. Esos eran los peores. Papá se enojaba y teníamos que arrastrar esa cierva más lejos de donde habíamos estacionado, todo por esos estúpidos, y luego los maniquíes con aspecto de tienda de departamentos. Al final de todo, con el constante correr y los viajes de caza fallidos, solo logré ahuyentar a varios animales y rozar demasiados árboles. Estaba a punto de rendirme. En el último día de la tercera semana, recuerdo caminar de regreso al auto con la cabeza baja y pateando la tierra debajo de mis pies. Papá me dio una palmada en la espalda. «Está bien, los atraparemos la próxima vez». Podía sentir la sangre hirviendo bajo mi piel. «Estoy cansada de esto, papá», dije. «Simplemente no soy una cazadora». Papá suspiró. «Todavía no, pero lo serás. Los atraparemos la próxima vez». «Deja de decir eso. No los atraparemos nunca», grité. «Nunca los atraparemos porque no puedo usar esta cosa para salvar mi vida». Sostuve mi Ruger frente a mí. Los ojos de mi padre escudriñaron los míos. Su rostro, gélido. «Pon eso de nuevo en ti. Nunca lo quites aquí afuera, ¿entiendes? Y no sigas diciendo que no vas a matar. Tienes que aprender a protegerte. Tengo 12 años y me estás obligando a disparar a animales.
para que pueda aprender a usar esta cosa. Agarré el arma con fuerza. Adivina qué, no lo quiero. Lancé el arma hacia mi padre. Mi papá, sin esperarlo, no pudo orientarse y el acero terminó golpeándolo directamente en la nariz. Maldita sea. La sangre comenzó a gotear de su nariz donde había aterrizado el arma. No pasó mucho tiempo antes de que las hojas amarillas a sus pies comenzaran a tornarse de un rojo carmesí. Lo siento mucho. No lo hice a propósito, papá. El dolor que sentí crecer en mi mejilla después de que papá me abofeteara no fue tan malo como la vergüenza que sentí cuando él dijo: Kit, es hora de que madures. Es un mundo de comer o ser comido ahí afuera. Empujó el arma hacia mis manos. Lo miré. Solo porque no pudiste evitar que mamá muriera, no significa que tenga que pagarlo yo. Sabes, si tu mamá te viera ahora, sé que estaría muy decepcionada, replicó. Con ese comentario siendo suficiente, corrí hacia el bosque, en cualquier lugar lejos de él. Corrí y corrí, ignorando los gritos de mi papá para que volviera. No sé si papá quería darme espacio o si logré perderlo. Ni siquiera sé si me siguió. Ciertamente no pude escucharlo persiguiéndome, mientras corría. Me derrumbé sobre la tierra, preguntándome si me dejaría allí, preguntándome si tal vez lo merecía. Me sequé las mejillas manchadas de lágrimas y me dejé caer en el suelo. Mirando al cielo, estaba segura de que mamá estaba decepcionada de mí, lo que solo me hizo llorar aún más por un buen rato. Después de unos 10 minutos de autocompasión, sentí esa sensación familiar de náuseas que sienten la mayoría de los niños, después de no comer y correr media milla a través del bosque. Me froté el vientre. No habíamos comido desde esta mañana. Cerré los ojos. Pensándolo bien, si recuerdo correctamente, creo que pasamos por un arbusto de moras en camino a los terrenos de casa. Ese es un arbusto de moras, Kit, me había dicho papá. Si alguna vez tienes hambre, es seguro disfrutarlas como un pequeño refrigerio, solo lávalas primero. Miré a mi alrededor. El arbusto no podía estar tan lejos de donde estaba. Desafortunadamente, 15 minutos más tarde de preguntas y búsqueda interminables, me di cuenta de que estaba completamente y absolutamente perdida. ¿Dónde estaba papá? Realmente me había dejado allí. Comencé a acelerar el paso por el bosque. Miré mi reloj, las 5 de la tarde. Estaba empezando a oscurecer. Intenté apartar el miedo enfocándome en otra cosa. Comencé a mirar las nubes mientras caminaba. Con suerte, saldría del espeso bosque y llegaría a un campamento. Con suerte habría gente allí. Con suerte habría comida. ¿Papá me estaba buscando? Debe estar preocupado. Debería disculparme cuando lo encuentre. Forcé la vista hacia adelante, buscando un claro. Jadeé cuando lo vi. Allí, a unos 40 pies de distancia, había una persona. Corrí hacia ellos agitando los brazos y gritando con la voz más alta que pude reunir. «Por favor, espera. Por favor», tratando desesperadamente de llamar su atención. Afortunadamente, parecían estar ocupados con lo que estaban mirando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, luché por recuperar el aliento y tropecé con el suelo. «Me alegra haberlos alcanzado», jadeé, mientras luchaba por recuperar el aliento. Pero mirando hacia arriba, para mi consternación, era otro maniquí. Sentí que mis mejillas se calentaban. Golpeé mis manos en el suelo frustrada. Por supuesto que sí, siempre lo es. Rodé los ojos y arrojé mi arma con disgusto. ¿Cómo podría confundir un maniquí con una persona? Levanté la cabeza. La realización llegó. Confundí un maniquí con una persona. Nunca había hecho eso antes. Lo miré de nuevo. Este era realmente convincente. Nunca habían lucido tan real antes. Incliné la cabeza y lo observé un poco más de cerca. Estaba en una especie de gesto incómodo, con la mano derecha levantada como si dijera hola, sonriendo con esa sonrisa dentuda, medio abierta. Honestamente, este tenía que ser el mejor hasta ahora. El cabello era tan realista, no como esa crin de caballo que ves en algunas pelucas. Se veía tan fino y etéreo. Los dientes eran naturalmente torcidos y tenían un ligero tono amarillento. Las encías mostraban un brillo lustroso. Había grietas en sus labios y en su lengua. Cada poro de su rostro era visible. Incluso tenía pequeñas venas en el costado de la nariz. Examiné su cuerpo. Curiosamente, sin embargo, la ropa que llevaba parecía más como si estuviera lista para ir a algún restaurante elegante que para acampar en el bosque. Parecía algún tipo de caricatura. Me reí de la extrañeza de todo. Irónico, que lo más falso del maniquí fuera su atuendo. Bueno,
Eso. Y tampoco se había movido en todo el tiempo que lo miré. Pero aún así, se veía tan humano. ¿Qué diablos es esto? Me acerqué un poco asustada y un poco con ganas de tocarlo. No podía ser real. De ninguna manera. No estaba a 5 pies del objeto cuando sentí algo tirar de mí hacia atrás. Me di la vuelta para ver la cara enojada de papá. ¿Qué te dije sobre no llevar tu arma contigo? Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Papi. Papá señaló los protectores auditivos mientras sostenía el arma. Póntelos, póntelos. Alarmada, levanté mis protectores auditivos hacia mis oídos. ¡Bum! Papá disparó 5 tiros aparentemente al aire profundo del bosque, con el último disparo volando el maniquí. ¿Qué estás haciendo? Grité. Agarró mi mano y con un pánico que nunca antes había visto en él, arrojó ambos protectores auditivos al suelo mientras corríamos. Giré la cabeza hacia el maniquí. Milagrosamente no se había caído por la explosión. Esa sonrisa medio abierta ahora había desaparecido, ya que su mandíbula había sido volada limpiamente. Trozos de carne colgaban debajo de su nariz. Ya no parecía un maniquí. Podía ver que cosas blancas estaban esparcidas por todas las hojas a sus pies. Vi más, cayendo por el agujero de su mandíbula superior. Nos tomó 12 minutos de carrera ininterrumpida antes de que papá y yo saliéramos del bosque y volviéramos al camión. Durante todo ese tiempo, vi a papá mirando frenéticamente a nuestro alrededor. Apenas podía meter la llave en la cerradura con el temblor de su mano. Después de lanzarme al camión entró, cerró la puerta de un portazo, encendió el motor y pisó el pedal con una desesperación frenética, conduciendo fuera del bosque y esquivando las montañas a una velocidad que me aterraba. «Papá, por favor, baja la velocidad, nos vas a matar», grité. Papá me miró por un segundo. «¿No lo oíste?» La mirada de papá, frenética, salvaje, me heló hasta los huesos. Nunca las olvidaré. Me senté allí e intenté recordar lo que había pensado en ese momento, que era solo mi imaginación mientras huíamos. Tal vez mis protectores auditivos no estaban bien puestos cuando papá disparó su arma, y mis oídos me jugaron una mala pasada. Pero, después de que papá nos arrancó los protectores auditivos, cuando estábamos huyendo, podría haber jurado que había escuchado a alguien decir algo profundo en esos arbustos. «No te preocupes, los atraparemos la próxima vez». Soy un ávido cazador de aves de caza que vive en Oregón. Tengo un perro cazador al vuelo que entrené para cazar. Un setter inglés, Reggie, a quien llevó la mayoría de los fines de semana de la temporada de caza para buscar faisanes, codornices, urogallos, perdices o patos. Durante los últimos 3 años, la única carne que he comido desde mediados de septiembre hasta finales de enero han sido las aves que mi perro y yo cazamos, además del alce o ciervo que suelo abatir durante la temporada de arquería. Es algo en lo que me he vuelto bastante apasionado. Hace 2 fines de semana fue el final de la temporada de codornices, urogallos y perdices, así que planeé un viaje de un día al este de Oregón. Para aquellos que no lo sepan, la mayor parte de Oregón es básicamente un desierto. El área entre las montañas Cascade y el Pacífico es lluviosa y forestal, y es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en Oregón. Sin embargo, con la excepción de algunas pequeñas cadenas montañosas, 2/3 del estado al este de las cascadas son solo matorral, rocas rojas, y un país árido que se extiende por cientos de millas hasta la frontera con Idaho. Aunque bastante frío en esta época del año, sigue siendo sorprendentemente hermoso, con literalmente millones de acres de tierras públicas, donde hay una gran caza de aves. Cargué a Reggie y mi equipo en la camioneta temprano el sábado por la mañana, varias horas antes del amanecer, y partí. Justo al amanecer llegamos a un gran valle abierto de río que he pasado mucho tiempo explorando, pero esta área específica era nueva para mí. Hacía unos 30 grados. Parecía que había caído una ligera nevada la noche anterior, pero por lo demás estaba bastante seco, y sería un día bastante despejado. Me encantan estos momentos, tal vez más que cualquier otra cosa en la vida. Ser el único humano en un paisaje salvaje masivo, sin un solo sendero o edificio a millas de distancia. El aislamiento, la alegría por la próxima aventura, la sensación de explorar un área que se veía igual hace 500 años, la sensación de salir a buscar mi propia comida, el contraste entre el café caliente en mi termo y el frío viento invernal en mis manos expuestas. Todo. Simplemente es mi lugar favorito para estar.
Preparé al perro, me puse las botas y la mochila. Cargué la escopeta y nos pusimos en marcha a lo largo de la cresta del valle, a unos 600 o 700 metros sobre el río, observando el paisaje árido y frío teñido por la luz azul plateada del lobo de las mañanas de invierno temprano. Para aquellos que nunca lo han visto, ver a un perro de caza trabajar es un espectáculo verdaderamente fascinante de presenciar. Honestamente, es por eso que disfruto tanto de la caza de aves de caza. Para mí, ver a un perro de caza realmente bueno buscar activamente aves de caza silvestres. No es muy diferente de ver a un delfín o león marino entrenado en SeaWorld, o algo así. Un perro de trabajo haciendo su trabajo puede estar tan enfocado e inteligente, que a veces es impactante. Entrené bien a Reggie, pero gran parte de ello es primordial e innato. Esta es la sexta temporada de caza de Reggie, así que hemos pasado cientos de días fuera del camino, explorando el campo, y realmente, hemos aprendido a leernos bien el uno al otro. Bosques lluviosos costeros, altiplanos desérticos, montañas alpinas, bosques de madera dura, tierras de cultivo, pantanos, marismas. Hemos aventurado por todo eso juntos. Si hay un ave de caza cerca, Reggie lo detecta. Puedo decirlo por cómo se mueve su cola, la frecuencia del olfateo y los ángulos laterales de sus giros. Puedo decir si huele a otra persona por cómo me mira. Puedo decir si huele a coyote, lobo, oso o puma de montaña por cómo baja la columna vertebral. Puedo decir si huele a alce, ciervo o alce por cómo inclina la cabeza para capturar el viento. Es mi mejor amigo. Somos un equipo realmente sólido. Aproximadamente una hora después de que comenzamos a caminar a lo largo de la cresta del valle, llegamos a un barranco que descendía hacia el río, que tendríamos que cruzar. Elegí una ruta por la empinada pendiente hasta el lecho del arroyo seco, lleno de rocas en el fondo del barranco, donde un sendero de ciervos conducía hacia arriba por el otro lado. A mitad de camino por la pendiente, Reggie comenzó a actuar muy extraño. Se detuvo unos 30 pies delante de mí, inclinó la cabeza hacia un lado y fijó su mirada hacia abajo, hacia un lugar en el lecho del arroyo seco mientras descendía por el valle. Luego inclinó la cabeza hacia adelante, como si estuviera tratando de obtener una mejor vista, y luego comenzó a girar hacia mí sin apartar la vista del lugar, lo cual solo hace cuando está asustado por algo, como cuando vamos al veterinario, o enciendo una motosierra. Luego se lanzó por el empinado costado del barranco hasta donde yo estaba parado. ¿Qué pasa, amigo? Él siguió cambiando su mirada de mis ojos al mismo lugar debajo de nosotros, mientras daba vueltas en círculos. Extraño. Mi primera idea fue un puma de montaña, que siempre tengo en mente. Están por todas partes por aquí, pero generalmente se alejan mucho antes de dejar que las personas, mucho menos una persona con un perro, se acerquen tanto a ellos. Supuse que probablemente no fuera eso. Lo que sea, pensé, tenemos que cruzar este barranco y seguir moviéndonos. Así que le di una palmadita en la cabeza al perro y seguí bajando hacia el fondo del barranco. Reggie se mantuvo justo a mi lado todo el tiempo. El fondo del barranco era un lecho de arroyo seco cargado de rocas del tamaño de autos con muchas piedras y grava corriendo entre las formaciones rocosas y las empinadas paredes cubiertas de pasto del barranco. Mientras crujía sobre la grava, Reggie se detuvo en medio del lecho del arroyo y, una vez más, estaba fijado en algo a nuestra izquierda, hacia abajo en el barranco. Esta vez, dejó caer su columna vertebral y pude ver cómo se le erizaba el pelo. Oh, mierda, pensé. Tal vez realmente hay algún tipo de depredador en las rocas allí abajo. Deslicé el seguro de mi escopeta y comencé a hablarle a Reggie en el tono lindo, amigo, que uso cuando intento calmarlo. Empecé a caminar hacia una gran roca en medio del lecho del arroyo que estaba bloqueando mi vista. Parecía que una vez que pasara por ella, tendría un campo de visión claro sobre todo el barranco, hasta el valle lateral y el río. Reggie todavía estaba congelado en su lugar. Le acaricié la cabeza mientras pasaba a su lado derecho. Una vez que di unos pasos más allá de él, noté que no me seguía, lo cual generalmente haría, incluso si era un oso delante de nosotros. Miré hacia atrás hacia él. Vamos, amigo, ¿qué hay ahí arriba? Vamos a verlo. Comentarios habituales que le haría para emocionarlo y animarlo a explorar un área. Comenzó a dar vueltas en medias circunferencias nuevamente, con las orejas hacia atrás y la cola hacia abajo. ¿Qué demonios?, pensé. Definitivamente nunca lo había visto hacer esto antes, a menos que, nuevamente, estuviéramos en el veterinario. No le gustan las vacunas.
Lo he visto ahuyentar osos negros de 400 libras de mi propiedad y pelear con innumerables coyotes. No le teme a mucho. Esto me puso bastante ansioso. Puse mi escopeta en el hombro y decidí que antes de seguir moviéndonos, en este punto, era seguro verificar detrás de la roca donde algo había hecho que el perro se volviera loco. Me moví rápido. En mi experiencia tratando con pumas y osos negros, el 99.9 de las veces que te encuentras con uno, están absolutamente aterrorizados y huyen tan rápido como pueden, especialmente cuando se sorprenden por algo con movimiento confiado que hace mucho ruido. Pero definitivamente no hagas esto con un oso grizzly. Escuché a Reggie comenzar a seguirme mientras empezaba a moverme alrededor de la roca. Di la vuelta a la gran roca por el lado derecho, y frente a mí había un gran claro en el lecho del arroyo, y un enorme carnero de Bighorn, un carnero, a no más de 25 pies de distancia. Nos encontramos con carneros de Bighorn en este país todo el tiempo, así que no fue una gran sorpresa. Lo sorprendente fue cómo estaba sentado. Esa es la única forma en que puedo pensar para describirlo. Estaba sentado sobre sus patas traseras plegadas como lo haría un perro o un gato, manteniendo una postura erguida, con las patas delanteras bloqueadas hacia adelante con sus pezuñas en la grava, mirando directamente hacia adelante para que no pudiera ver su cara. «¿Qué demonios?», dije en voz alta. «Estos son animales muy cautelosos y asustadizos. Nunca dejarían que una persona se acercara tanto». Un montón de cosas pasaron por mi mente al mismo tiempo. ¿Quizás está muerto? No, estaba frío, y podía ver el vapor que salía de sus lentas respiraciones. ¿Quizás está herido y muriendo? ¿Quizás está atascado en una cerca vieja o algo así? Justo en ese momento, Reggie comenzó a ladrar. No solo ladraba, sino que ladraba y gruñía, como si estuviera en una pelea. Es un perro bastante tranquilo en general, y nunca ladra a los ciervos, alces o carneros. Tal vez los persigue durante unos segundos instintivamente, si nos encontramos con uno mientras caminamos y lo asustamos. Pero nunca ha estado muy interesado en los grandes mamíferos. Me sorprendió. Miré hacia atrás a él, y tenía sus patas delanteras extendidas. Su cabeza estaba hacia abajo, su cola estaba hacia abajo, sus erizos estaban tan levantados que ni siquiera parecía un setter inglés más. Y estaba mostrando completamente los dientes y ladrando y gruñendo como nunca lo había visto. Se veía salvaje, como un coyote. Podía oír el chasquido de sus dientes mientras ladraba una y otra vez. Miré de nuevo al carnero. Todavía estaba sentado allí, inmóvil, mirando directamente hacia adelante. Ahora eso era jodidamente extraño. Nunca había conocido a un mamífero salvaje que no hiciera más que huir, aterrorizado ante la presencia de un canino, y mucho menos, no mover un músculo con un canino siendo agresivo al lado de él como Reggie lo estaba. «Reggie, aquí», le grité. «Aquí es un comando general para él, que significa, detén lo que estás haciendo y ven a mis talones ahora mismo». Reggie ni siquiera me miró. Tomé mi escopeta con la mano izquierda, me di la vuelta y di un paso hacia el perro y señalé el suelo frente a mí y prácticamente grité, «Reggie, aquí». De nuevo nada. Él solo siguió ladrando y gruñendo al carnero, con una intensidad creciente. Eso realmente me puso nervioso. Nunca había ignorado completamente un comando firme antes. Era como si ni siquiera estuviera allí. Me volví hacia el carnero y volví a cargar mi escopeta. Algo estaba mal, realmente jodidamente mal. Todos mis años pasados en el campo, cazando y rastreando grandes mamíferos, quiero decir, literalmente guié cacerías de carneros profesionalmente en el valle vecino, y nunca había visto nada como esto. El viento estaba aumentando y aullaba por el barranco. Sentí su mordida en mis manos. La ligera capa de nieve de la noche anterior estaba siendo azotada por el viento en el barranco. Láminas delgadas y frenéticas y nubes de nieve ligera que parecían casi ráfagas eléctricas mientras los diminutos cristales de hielo atrapaban la luz en diferentes momentos. Mi corazón latía bastante rápido en este punto. Llegué a un lugar a unos 8 pies directamente a su derecha, y a unos 3 o 4 pies por encima de él en la pendiente del barranco, y pude empezar a distinguir su rostro. Mi ritmo cardíaco estaba volviéndose loco, de una manera única, hasta el punto de que realmente lo noté. El cambio de presión hizo que pudiera escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, y sentirlo latiendo en mis mejillas y ojos. Sentí como si hubiera tomado 10 Adderall, bebido una Red Bull
y luego corrido una milla. Tratar de calmarme y tomar control solo me puso más nervioso y ansioso. Di otro paso y ahora podía ver su boca. Estaba ligeramente entreabierta, con moco lechoso goteando de su nariz y saliva goteando de su labio inferior, con pequeños chorros y motas de ambos saliendo cada vez que exhalaba un aliento vaporoso. «¿Qué demonios?», seguía diciendo en voz alta. Di otro paso y pude empezar a ver sus ojos detrás de los grandes y completos rizos de sus cuernos, que estaban marcados con cicatrices y abrasiones de toda una vida de luchar contra otros carneros y vivir en este país rocoso y duro. Di otro paso para poder verlo esencialmente de frente por primera vez y ver sus rasgos completos. Tenía lágrimas brotando de sus ojos, y sonaba casi como si estuviera gimiendo. «Está bien», pensé. «Este animal está increíblemente jodido. ¿Es un virus o algo así? ¿Está rota su columna vertebral inferior?» Quería acabar con su sufrimiento, pero dispararle a un carnero de cuernos grandes sin una licencia es un delito grave con una multa de $15,000. Así que empecé a pensar en volver a pie y llamar a los oficiales de pesca y caza. Bajé mi escopeta y estaba a punto de darme la vuelta para volver hacia el perro, cuando levantó la cabeza hacia la derecha y me miró. Hasta mi último día de vida nunca olvidaré ese momento. Se me cortó el aliento. Se me fue arrancado. Sentí como si estuviera cayendo en picado, con el estómago en la garganta. No podía moverme. Me oriné encima, simplemente oriné en mis pantalones, por primera vez desde que era un niño pequeño. Las lágrimas empezaron a rodar por mis ojos, por mis mejillas, mis manos y pies se durmieron. No noté al perro moverse, pero Reggie de repente estaba justo a mis pies, con una correa de mi mochila en la boca, tirando ferozmente de ella tan fuerte como podía, como si estuviéramos jugando a la cuerda, arrastrándome hacia atrás por donde había venido, pero no podía moverme, no podía levantar mi escopeta, no podía apartar la vista del carnero, estaba atrapado. Entonces, el carnero comenzó a llorar. Así es como puedo describirlo, jodidamente llorando. No movía su cuerpo, solo su cabeza, pero estaba sollozando y llorando, como una jodida persona. Sus rasgos faciales se volvieron muy humanos, sus ojos se abultaban, su labio inferior temblaba. Estaba emitiendo gemidos como si estuviera tratando de hablar entre sollozos, mientras inhalaba aire esporádicamente como lo haría un niño llorando. Luego, inequívocamente, comenzó a hablar. O, más bien, comenzó a suplicar. Solo usó un total de 3 palabras diferentes, pero eran inconfundibles. «No te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Por favor, no te vayas, no te vayas». Aumentó su intensidad gradualmente, desde un ruego sollozante hasta un grito desesperado. No podía moverme, no podía respirar. Sentía que iba a vomitar, o que ya lo había hecho. Después de lo que parecieron unos 15 segundos, mi perro finalmente tiró de mi mochila con suficiente fuerza para hacerme tropezar, y perdí el equilibrio. No podía mover mi pierna para volver a poner mi pie, así que me caí de rodillas. Luego me desplomé hacia adelante por la pendiente, rodando sobre un hombro y finalmente rompiendo mi contacto visual con el carnero. El segundo en que rompí el contacto visual con esa cosa, pude volver a respirar, y la sensación de caída desapareció. Reggie estaba gimoteando y ladrando ahora, justo en mi cara, lamiendo mi mejilla entre ladridos y mordiendo las correas de mis hombros de la mochila y tirando de mí lejos de donde había caído. Me levanté apoyándome en mis palmas y simplemente grité «¡Vamos!» al perro, y agarré mi escopeta y corrí medio gateando colina arriba fuera del barranco lo más rápido que pude. Los gritos del carnero se estaban volviendo más fuertes, empezaban a lastimar mis oídos. Reggie iba delante de mí, deteniéndose cada 20 pies más o menos para mirarme y ladrar hacia el ruido. Pude ver que el perro temblaba como una hoja. Los gritos comenzaron a convertirse en un rugido único e ininterrumpido que sonaba a medio bestia y medio viento. La presión en mi cabeza era tan fuerte que un latido de negrura rojiza inundó mi visión periférica y apenas podía ver. Solo seguí gateando y trepando hacia los ladridos de mi perro y finalmente crucé la cresta de la pendiente, en la cima del barranco, y estaba en terreno llano nuevamente en la cima de la cresta del valle. Justo en ese momento, los rugidos se detuvieron, el viento se calmó, y sentí que la presión en mi cabeza cedía. La oscuridad se desvaneció de mi visión, y la luz del día llenó nuevamente el mundo.
Me puse de pie y corrí una corta distancia hasta que una sed como nunca antes sentida me invadió. Me derrumbé en la base de un saliente rocoso y llamé a Reggie. Tomé probablemente unos 25 sorbos de agua de mi mochila. Me di cuenta de que había vomitado sobre mí en algún momento mientras salía del barranco, o tal vez antes, y tenía algunos cortes profundos en las palmas y nudillos. Reggie todavía temblaba como si acabara de salir de un baño de hielo, y gimoteaba como si estuviera herido. Lo revisé en busca de lesiones, pero parecía estar bien, así que le di algo de agua y lo abracé tratando de calmarlo un poco. Limpié tanta suciedad y nieve pegada a mi abrigo como pude con mi pañuelo, mientras mantenía un ojo y el cañón de la escopeta apuntado hacia la cresta del barranco, esperando con un profundo temor ver los cuernos del carnero asomándose lentamente por la cresta. Pero no lo hicieron. Después de un minuto o así, me recompuse. Di otro sorbo de agua, me puse de pie y corrí los 3 kilómetros, o algo así de regreso al camión, corriendo todo el camino. Tan pronto como pude ver mi camión, saqué torpemente las llaves de mi bolsillo, lo desbloqueé y corrí directo hacia la puerta del lado del conductor. Lancé al perro al asiento del pasajero, la escopeta en el asiento trasero, y me amontoné detrás del volante sin siquiera quitarme la mochila. Lo encendí y aceleré por el camino de tierra mucho más rápido de lo seguro. Llegué a la autopista y no paré hasta que estuvimos en mi camino de entrada. Han pasado 2 semanas desde ese día, y todavía no he podido dormir una noche completa ni hablar con nadie al respecto. ¿Qué demonios les diría a las personas sin que piensen que he perdido la razón? Reggie nunca ha querido dormir en mi cama antes, pero se ha acurrucado lo más cerca posible de mí todas las noches desde entonces. No tengo forma de explicar racionalmente lo que sucedió allí. No tengo ni idea de qué estaba controlando o poseyendo a ese animal. Pero sé una cosa, sentí como si hubiera una persona en ese carnero, en algún lugar. Sentí como si el espíritu de una persona estuviera atrapado allí dentro, y desesperadamente quisiera salir. Sin embargo, basado en la forma en que actuaba mi perro, también tuve la sensación de que si lo ayudaba, nunca habría salido de ese barranco. Estoy sinceramente aterrorizado de una manera que nunca antes había experimentado.